Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí regresamos con el examen de física de la PAU de Madrid este año 2016, concretamente con el ejercicio número 3 de la opción B. Se trata de un problema de inducción electromagnética, la verdad que muy sencillo, que dice lo siguiente: un campo magnético variable en el tiempo de módulo B igual a 2 coseno de 3 pi t menos pi cuartos teslas forma un ángulo de 30 grados con la normal al plano de una bobina formada por 10 espiras de radio R igual a 5 centímetros. La resistencia total de la bobina es de 100 ohmios. Determine en el apartado A el flujo del campo magnético a través de la bobina en función del tiempo, y en el apartado B tanto la fuerza electromotriz como la intensidad de corriente inducidas en la bobina en el instante t igual a 2 segundos. Bueno, primero de todo vamos a anotar algunos de los datos que nos dan y vamos a hacernos un dibujo que nos aclare lo que nos están planteando. Lo primero que nos dan es el campo magnético en función del tiempo. Nos dicen que B en función del tiempo es 2 coseno de 3 pi t menos pi cuartos teslas, que es la unidad del sistema internacional para el campo magnético. Nos dicen también que nuestra bobina está formada por 10 espiras. Tendremos una bobina así, formada, bueno, pues hasta 10 espiras, n igual a 10 espiras. Y nos dicen que cada una de esas espiras tiene un radio, serán espiras circulares, tiene un radio de 5 centímetros, que lo vamos a poner ya directamente en el sistema internacional, 0,05 metros. Uy, le he puesto una montañita de más. 0,05 metros. También nos dicen que el campo magnético forma un ángulo de 30 grados con respecto al vector normal al plano donde se encuentra la bobina. Como no voy a dibujar las 10 espiras de la bobina, simplemente como todas estas espiras van a formar el mismo ángulo con el campo magnético, pues voy a dibujar el plano pi, que es donde se encuentra mi bobina, y voy a dibujar una de esas espiras. Una de las espiras circulares que tiene un radio de 5 centímetros. Me dicen que el vector normal al plano, que es el vector perpendicular, normal es sinónimo de perpendicular, que será el vector superficie del plano, forma 30 grados con respecto al vector del campo magnético. Voy a dibujarlo en otro color, voy a dibujarlo por ejemplo en verde. Este de aquí, bueno, este de aquí sería el vector campo magnético. Y nos dicen que estos dos vectores forman 30 grados. Bueno, ¿qué más tenemos que saber? Nos dicen que la resistencia de la bobina es de 100 ohmios, que esto para el apartado A no nos va a hacer falta, la dejo por aquí puesta. Y creo que no nos dicen nada más. Bueno, en el apartado A nos piden el flujo del campo magnético a través de la bobina en función del tiempo. Bueno, el flujo es una magnitud que se define en inducción electromagnética y que se representa con esta letra de aquí. El flujo de una de las espiras de la bobina se define como el vector B, el vector campo magnético, por el vector superficie, haciendo el producto escalar, de esos dos vectores. ¿Cómo se desarrolla esto? Pues bueno, un producto escalar se puede desarrollar como el módulo del primer vector, B, por el módulo del segundo vector, por S, por el coseno del ángulo que forman dichos vectores, que nos dicen en el enunciado que es de 30 grados, es decir, por el coseno de 30. Esto sería el campo magnético para una espira, pero nos dicen que la bobina está formada por 10 espiras. ¿Cómo calculo yo el campo eléctrico de la bobina? Pues el campo eléctrico de la bobina será 10 veces el campo eléctrico de cada una de las espiras, es decir, 10 por B por S por el coseno de 30, porque 10 es el número de espiras que tiene la bobina. Bueno, pues vamos a sustituir los datos que nos dan porque nos piden el campo magnético, el flujo del campo magnético en función del tiempo, de manera que tendremos que sustituir aquí el campo magnético en función del tiempo que nos han dado en el enunciado, y el resto simplemente sustituir valores. Sería 10 por la superficie. ¿Cuál es la superficie de un círculo? Porque es una espira circular. Pues pi por r al cuadrado. Nos dan r, que es de 0,05 metros. Lo hemos pasado al sistema internacional, de manera que esto sería pi por 0,05 al cuadrado, por el coseno de 30, que para ya trabajar, porque en el apartado B vamos a tener que trabajar con radianes, lo voy a pasar a radianes. Si no lo sabéis, 30 grados equivalen a pi sextos radianes. Si no os hacéis una regla de 3 en sucio sabiendo que pi radianes son 180 grados, o como veáis. Bueno, pues esto sería por el coseno de pi sextos, y ya solo me falta poner el campo magnético en función del tiempo, es decir, por 2 coseno de 3 pi t menos pi cuartos.
Desarrollando todo esto, me queda que el flujo magnético de la bobina es de 0,136 coseno de 3 pi t menos pi cuartos, y tenemos que poner la unidad, que es una unidad un poquito rara, la unidad del flujo magnético en el sistema internacional, que es el Weber. Y con esto ya tendríamos resuelto el apartado A, que la verdad que es muy sencillo. El apartado B tampoco va a ser muy complicado. Borro y comenzamos con el apartado B. En el apartado B nos pide la fuerza electromotriz y la intensidad de la corriente inducidas en la bobina en el instante t igual a 2 segundos. Bueno, aquí vamos a tener que aplicar para cada una de las cosas una ley. Primero vamos a tener que aplicar la ley de Faraday, que esta sí que hay que enunciarla. La siguiente no la vamos a tener que enunciar, pero esta sí que hay que tener que enunciarla. Yo no la voy a poner, pero viene a decir que aparece corriente eléctrica inducida en la espira al variar el flujo electromagnético en función del tiempo, tal y como demuestra la expresión anterior que hemos calculado en el apartado A, y con esto ya estaría justificada. Bueno, la ley de Faraday tiene dos formas de escribirse: con incrementos o con... La ley de Faraday se utiliza para la fuerza electromotriz y se puede expresar con incrementos o con derivadas. Con incrementos sería del siguiente modo: epsilon, que representa la fuerza electromotriz, es menos el incremento del flujo electromagnético entre el incremento del tiempo. Esta no la vamos a utilizar en este ejercicio, pero tenéis que saberosla porque en otros, depende de los datos que os den, vais a tener que utilizarla. Y la que vamos a tener que utilizar, puesto que nos dan una cosa en función del tiempo, va a ser derivar con respecto a ese tiempo, es decir, menos la derivada del flujo con respecto a... estoy poniendo otra vez incrementos, perdón, que se me ha ido. Menos la derivada del flujo con respecto a la derivada del tiempo, es decir, desarrollando es menos la derivada con respecto a la derivada del tiempo del flujo calculado anteriormente, que era de 0,136 coseno de 3 pi t menos pi cuartos. Bueno, pues como la derivada del coseno es el menos seno, este menos que tenemos aquí delante no se nos va a ir con otro menos que nos va a aparecer aquí, entonces ya voy a poner directamente un más, y este 3pi va a salir multiplicando, y bueno, lo pongo ya por aquí abajo, epsilon me va a quedar más 0,408 pi seno de lo mismo que tenía dentro, es decir, 0,136, 0,136, perdón, me he confundido, andamos buenos hoy, 3 pi t menos pi cuartos, y la unidad en el sistema internacional de la fuerza electromotriz es el voltio. Y esta sería nuestra expresión de la fuerza electromotriz en función del tiempo, pero no es esto lo que me piden. Lo que me piden es la fuerza electromotriz en el instante t igual a 2, pues que me queda simplemente sustituir, ya la tengo en función del tiempo, pues voy a sustituir epsilon para t igual a 2 segundos. Me queda que esto sería 0,408 pi seno, y aquí hay que trabajar con radianes, por eso anteriormente pasaba a radianes, para que no tengáis que cambiar el modo de la calculadora, 6pi menos pi cuartos. Y esto me queda una fuerza electromotriz de 0,906 voltios. Y esta sería la primera solución del apartado B de nuestro ejercicio. Seguidamente nos piden la intensidad de la corriente inducida en la bobina en el instante t igual a 2 segundos. Bueno, pues esto lo vamos a hacer con la fuerza electromotriz que hemos calculado anteriormente y utilizando la ley de Ohm. Simplemente tenéis que nombrarla, pero ya aquí no tenéis que explicar ni que enunciar absolutamente nada. Ponéis directamente la ley, que nos dice que la intensidad, en este caso sería para 2 segundos, va a ser la fuerza electromotriz en ese tiempo para 2 segundos partido de la resistencia, que es una constante. La fuerza electromotriz nos ha quedado que es 0,906 y la resistencia la he borrado pero nos la dan enunciado, es de 100 ohmios dividido entre 100, de manera que nos queda 9,06 por 10 elevado a menos 3, y la unidad en el sistema internacional para la intensidad es el amperio. 9,06 por 10 elevado a menos 3 amperios. Y esta sería la segunda solución de nuestro apartado B. Y con esto ya estaría concluido el ejercicio, que vale 2 puntos. La verdad no es muy complicado, un ejercicio muy típico, siempre salen ejercicios de este tipo, siempre preguntan las mismas cosas en inducción electromagnética, que la verdad que es uno de los temas más sencillos de la física de segundo de bachillerato. Y bueno, en la descripción os dejo el Twitter donde podéis preguntarme cualquier duda, en los comentarios también me la podéis dejar, like al vídeo si os ha gustado, y bueno, suscribiros al canal, que eso siempre ayuda a seguir subiendo vídeos. Hasta la próxima.